Me toca hablar sobre los nervios craneales y hay que recordar que los nervios craneales permiten hacer la comunicación del medio externo con lo que es la corteza cerebral, pasando por todos estos nervios que la gran mayoría nacen en el tronco cerebral. Tenemos de que en el mesencéfalo van a ser el nervio motor ocular común, el cuarto nervio craneal, y a nivel de la protuberancia, o sea, del cerebro medio, nacen la gran mayoría, que son el trigémino, el sexto par, el séptimo par. En la unión protuberancia médula oblonga nace el octavo, y ya el onceavo, que sí hay que resaltarlo, es el que nace en la médula espinal. Entonces van a dividirse en nervios netamente sensitivos, nervios motores y nervios mixtos. Los sensitivos son el olfatorio, el óptico y el auditivo. Los motores oculares común, patético, motor ocular externo, espinal y hipogloso. Y los mixtos, el trigémino, facial, nasofaríngeo y el neumogástrico. Las causas por las cuales se puede dañar un nervio craneal son múltiples. Por ejemplo, acá tenemos una lesión desmielizante, un infarto, un proceso neoformativo. El nervio olfatorio es el nervio que nos permite identificar olores y tenemos que su origen va a estar en las células bipolares que recubren la parte del cornete superior y la pared opuesta al tabique en las fosas nasales. De preferencia se usa para su exploración sustancias muy irritantes como café o chocolate y se tapa una fosa nasal y se inspira al paciente, luego se procede con la otra fosa nasal y cuando se va a alterar este nervio en traumatismos craneales, lesiones en las porciones basales de lóbulos frontales, en infecciones nasales también como sinusitis, como rinitis y en los meningiomas del tracto olfatorio. ¿Cuáles son los trastornos del olfato? La abolición de la percepción de olores se llama anosmia, la percepción disminuida es hiposmia, la percepción incrementada es hiperosmia, por ejemplo, en los pacientes que sufren de migraña. Una percepción diferente al estímulo es la paranosmia y oler permanentemente malos olores es la cacosis. No olvidarnos que a veces pueden haber alucinaciones olfativas en casos de pacientes con auras del lóbulo temporal o también en pacientes psiquiátricos. El segundo nervio es el nervio óptico. La manera más fácil de evaluarlo es mediante el reflejo fotomotor. El hecho de llevar la percepción de la luz es realizada por el nervio óptico y la miosis por el tercer nervio craneal. Se va a originar también en las capas de células ganglionares de la retina. Y tenemos pues de que va a haber una retina nasal, una retina temporal, luego va a haber una deposición de las nasales formando el quiasma óptico que se va a convertir en centellas ópticas, radiaciones ópticas hasta que llegan al área visual primaria que es el área 18 y 19 de Brodmann. Para evaluarlo debo evaluar primero el color, puedo utilizar el test, las tablillas de colores del test de Ishihara. En la agudeza visual podemos usar la tablilla de Snell o podemos simplemente pedir al paciente que identifique alguna letra que nosotros coloquemos. La agudeza visual también, si mi paciente no logra identificar con la tablilla de Snell, yo tendría que seguir a lo que es visión, movimiento, cuenta dedo, luego movimiento de mano y luego visión, luz. ¿Cuál es la patología? Las semianopsias, que es la ceguera de la mitad de uno o dos campos visuales, las cuadrinopsias, que es una ceguera de los cuadrantes, y los escotomas, que son áreas ciegas o lagunas dentro de las áreas visuales. La campimetría. Para esta maniobra nos situamos frente al paciente y vamos colocando pues con la mano y vamos alejando y acercando el dedo hacia afuera y hacia adentro en los 4 puntos cardinales, en los 4 cuadros. Para el fondo de ojo sí usamos un oftalmoscopio y tenemos que el ojo derecho se examina con el ojo derecho y el oftalmoscopio está en la mano derecha. El izquierdo con el ojo izquierdo y la mano izquierda y vamos a identificar lo que es las papilas, lo que es la fobia central y obviamente también las venas que son las más anchas y las arterias que son las más delgadas.
Aquí cuando nosotros tenemos las alteraciones, la más importante es el edema de papila, donde vamos a observar una zona borrosa. Vemos los bordes poco nítidos y las arterias adelgazadas y las venas gruesas y profusas. La atrofia papilar muestra una papila decolorada y pálida. También podemos ver hemorragias o exudados retinianos. Y los exudados son manchas blanquecinas que pueden ser también por procesos infecciosos, por causa arterial, por diabetes mellitus, por ejemplo. Existen además exudados duros, amarillentos, bordes netos, agrupados, sobre todo en la diabetes y en la hipertensión. El tercer nervio craneal va a nacer en el mesencéfalo. Es un nervio que va a identificarse por medio del examen pupilar porque va a ser el encargado de hacer la miosis, o sea, de contraer la pupila por medio de la acción simpática, que es la que determina su dilatación. Cuando hay alteraciones del examen pupilar en cuanto al tamaño, una reducción de la pupila se conoce como miosis, y es aquella donde el diámetro pupilar va a ser menor de 2 milímetros, y la midriasis, aquella situación en que el diámetro pupilar es más de 5 milímetros. Entonces acá tenemos pupilas mióticas que son menores de 2 milímetros, midriátricas más de 5 milímetros, y se conoce como anisocoria, donde hay una diferencia en tamaño pupilar. Aquí observamos este paciente donde vemos una ptosis palpebral porque el tercer nervio craneal es el encargado de elevar el párpado superior. Vemos aquí una pupila midriática por defecto también del tercero. Y entonces la anisocoria ya les dije que es el tamaño pupilar diferente. La discoria es la pérdida de la regularidad del contorno pupilar, por ejemplo, observable cuando un paciente ha sido operado de una catarata, o también la pupila puede presentar un color diferente. Aquí vemos netamente una pupila anisocórica, esta está más grande que la otra. Y el reflejo, pues, que nos permite evaluar es el fotomotor. Pregunta de examen, la vía aferente la lleva el segundo nervio craneal, la vía eferente el tercer nervio craneal. Entonces aquí vemos el nacimiento del tercer nervio craneal, que tiene un gran recorrido. Miren cómo pasa por el seno cavernoso hasta que llega a lo que es el globo ocular. Por eso su origen real es el mesencéfalo y está ventral a la zona del acueducto de Silvio, por arriba del folículo superior y del núcleo rojo. Y tenemos que tiene muchos núcleos, un núcleo parasimpático de Westphal, un núcleo que va a ser del recto superior, del oblicuo inferior, y el núcleo del elevador del párpado superior. Entonces tenemos todo el recorrido del nervio hasta que llega al ojo, y por ejemplo a nivel de la órbita, la causa más frecuente de trastornos del tercer nervio craneal son los procesos, por ejemplo, por diabetes, los procesos metabólicos. Entonces, la división superior del tercero me va a inervar al elevador del párpado superior, al recto superior y la inferior, recto inferior, medial, oblicuo, la pupila y la conversación. Dependiendo dónde se lesiona el tercer nervio craneal, voy a tener lesiones. Por ejemplo, si yo tengo una parálisis nuclear, o sea, a nivel de mesencéfalo, voy a tener una parálisis del tercer recto que me va a provocar una paresia del recto superior contralateral y también una ptosis palpebral bilateral. Si es la lesión a nivel fascicular, lesiones solo de un lado con también signos neurológicos. Si es a nivel de esta zona donde está la arteria cerebelosa posterior superior, voy a tener yo lo que es una pupila dilatada o de Huntington. Y a nivel ya, el otro nervio es el cuarto nervio craneal, de que tiene también su origen en el mesencéfalo, y este nervio sí hace un recorrido que es más bien oblicuo, y miren, hace un decusamiento. Se entrecruza con el del lado opuesto y luego transcurre por la periferia con los otros oculomotores para inervar al músculo oblicuo mayor. Entonces tenemos que los tres pares craneales reciben el nombre de oculomotores porque tienen a su cargo los movimientos oculares en distintas direcciones según el músculo que inerva.
El patético es un nervio exclusivamente motor y su función va a ser llevar el globo ocular hacia abajo y adentro. Una parálisis del cuarto par, el paciente nos va a referir que queja diplopia, además un signo característico que consiste en dificultad para bajar por las escaleras y en el examen físico observamos la cabeza desviada hacia abajo del lado afectado. Para contrarrestar la diplopia con el ojo desviado para arriba y afuera y hay imposibilidad de moverlo hacia abajo y adentro. El quinto nervio craneal es el trigémino, que va a presentar 3 núcleos sensitivos que están localizados a nivel del bulbo y la protuberancia, y 2 motores que están localizados en la protuberancia, por cuya cara anterior emerge la raíz sensitiva, va a penetrar en el ganglio de Gasser, del que se van a originar los 3 nervios, las 3 ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la inferior. La patología más frecuente es la de la neuralgia trigémino, que va a ser una zona dolorosa, sobre todo en la rama 2 y 3 del trigémino, y también va a tener pues la rama sensitiva porque nos va a dar la sensibilidad de la cara. La rama motora se va a distribuir finalmente en la piel y mucosas de la cara y en los músculos masticatorios. Entonces acá tenemos el ganglio de Gasser. Es un nervio mixto, tiene funciones motoras, sensitivas, vegetativas. La rama motora va a inervar al músculo massetero, temporal y perigoideo. Nos va a permitir hacer los movimientos de la lateralidad y también va a inervar al músculo del nervio. Respecto a su función sensitiva, tiene a cargo la sensibilidad en general de la cara, con excepción del pabellón auricular y el góneo, y por su función vegetativa participa en la secreción lagrimal y salival. Acá tenemos la zona que es esta y esta, que va a ser inervada por el facial y todo el resto por lo que es el trigémino. Entonces, si mi paciente no siente, se va a decir anestesia. Si va a haber una irritación, si dice que hay dolor, si hay signos motores, hay parálisis de la masticación. Y cómo yo evalúo la sensibilidad, pues de esta forma, o también con un algodón. La prueba se realiza en las áreas de cada rama y existen puntos dolorosos que se conocen como puntos dolorosos de Valois, que son el supraorbitario, el intraorbitario, el mentoniano, y que vamos a identificar el dolor comprimiendo a nivel del orificio. La maniobra es normalmente indolora y se produce dolor cuando la rama respectiva está alterada, por ejemplo, en los casos de neuritis, sinusitis o afecciones dentarias. Entonces, ahí está cómo se evalúa la maniobra de Valois a nivel supraorbitario, interorbitario. Alteraciones de la sensibilidad, lo más frecuente es que el paciente no sienta la anestesia, la hipoestesia o que mi paciente tenga una zona dolorosa a nivel de la rama B2 y B3 del trigémino. Esta enfermedad de neuralgia al trigémino se caracteriza por la producción de crisis dolorosas paroxísticas que se desencadenan espontáneamente y van a estar localizadas en toda la hemicara. Tiene un carácter punzante, lacinante y fulgurante, y el tratamiento de elección es carbamazepina, 200 miligramos cada 8 horas. Si hay mucho efecto adverso, pueden usar oxcarbazepina. Y para el periodo agudo del dolor, opioides o aires. La masticación, evaluamos pidiéndole al paciente que mastique los dientes o que mueva la mandíbula de un lado para otro. El trismus viene a ser la contracción tónica de los músculos masseteros, muy observada en el tétano, y el pseudotrismus como secundarios a fremones amigdalianos, faringeos, dentarios y alanginos. Aquí es la fase del trismus del tétano. Reflejo, puedo evaluar el reflejo corneal con un algodón, estimulo en la córnea. La sensibilidad va a ser llevada por el trigémino y la respuesta, que es el cierre del párpado llevado por el facial. El reflejo masseterino también se evalúa de la manera en que se observa, con la boca entreabierta, se percute a nivel del mentón. Entonces, yo tengo en lesiones periféricas, la manifestación más frecuente es la anestesia. También puedo pedir al paciente que abra la boca y veo cómo la mandíbula se desplaza hacia el lado paralizado. El gusto también se afecta por la hipostesia o anestesia de la lengua y hay abolición de los reflejos trigéminos. Una alteración individual de una rama produce anestesia o hiperestesia en las zonas que inervan, como por ejemplo aquí en un nervio. El otro nervio craneal es el sexto nervio,
que ya va a ser un nervio que nace a nivel de la protuberancia, y tenemos, así como había en el motor ocular común, los síndromes, y entonces el síndrome nuclear que se podría considerar son cuando la afectación está en estructuras dentro del puente. Entonces va a haber una síndrome de Horner ipsilateral, y cuando afectan a la formación reticular para mediana pontina, va a haber una parálisis una parálisis de la mirada conjugada horizontal ipsilateral. Podemos identificar un síndrome que se llama de Miller-Gruber, que es una paresia del sexto par con la del séptimo, hemiparesia contralateral; el síndrome de Raymond, que es una parálisis del sexto con hemiparesia contralateral; y Fovine, que es una parálisis de la mirada conjugada horizontal y parálisis ipsilateral del quinto, sexto y octavo nervio con un síndrome de Horner ipsilateral. En el síndrome del espacio subaracnoideo, pues se va a producir por una elevación de la presión intracraneana, y las causas son hemorragias, infecciones meningias o parameningias, sarcoidosis, linfoma, leucemia y carcinoma. El síndrome de la punta del peñasco se puede producir por fracturas del hueso petroso, y también van a involucrar lo que es pérdida auditiva ipsilateral, dolor facial ipsilateral. En el síndrome del genio cavernoso es un síndrome que, aparte de la lesión del sexto nervio, pues voy a tener lesión del tercero, del cuarto y de la rama B1. Va a haber un síndrome de Horner, y va a haber también afectación del nervio óptico y el quiasma. Las causas son traumas, causas vasculares, neoplásicas y inflamatorias. El síndrome B5 va a ocasionar una proptosis, que va a ser una señal temprana del síndrome orbital, y con frecuencia va a acompañarse de confusión de vasos conjuntivales. También el nervio óptico se puede dañar, y también es difícil distinguir entre el tercero, cuarto y sexto. No hay signos de los 5 primeros síntomas. Frecuentemente se ve por infecciones postvirales en jóvenes o por diabetes, el síndrome orbitario. Y la regla general va a ser que si yo tengo una parálisis del nervio motor ocular craneal en joven, debo siempre sospechar en neoplasias agresivas, pero si es de adultos, la causa isquémica es menos agresiva. Debo pedir mis estudios de sangre, mis estudios radiográficos, y las etiologías son múltiples: neoplasias, traumas, aneurismias, isquemias. 3 a 8 a 30% no logro identificar la causa. El séptimo nervio es el facial, que tiene un núcleo motor en la protuberancia y el bulbo, y otro sensitivo en la protuberancia. Sus fibras se unen y salen por el ángulo ponto-cerebeloso en intimidad con el octavo par. En este trayecto, el facial envía ramas a las glándulas lacrimales y al estribo, que es una rama especial a la cuerda del tímpano. El facial sale del peñasco por el agujero estilomastoideo y va a originar 2 ramas, la temporofacial y cérvico-facial. Entonces es un nervio mixto, predominio motor, que va a inervar los músculos de la cara, y que la parte sensitiva que inerva es esta parte nada más del pabellón auricular. Sensorialmente tiene a su cargo el busto por delante de la vena lingual, que es la cuerda del tímpano, unida al lingual del quinto par, que es el núcleo del tracto solitario. La función neurovegetativa es sobre la secreción lagrimal, salival y sudorípara de la cara, y produce también vasodilatación de la arteria auditiva. En el examen físico vamos a ver la simetría facial, la motilidad de los músculos de la cara, que en realidad vendría a ser el nervio de la mímica, y la sensibilidad y gusto del tercio anterior de la lengua. Evalúo la simetría facial y debo diferenciar bien yo de una parálisis facial central y de una periférica. Una central es siempre un SB, una periférica es idiopática o viral, ¿no? Evalúo la motilidad de los músculos de la cara de esta manera, produciendo el ceño, elevando hacia arriba, cerrando los ojos, enseñando los dientes, etc. Los reflejos que evalúo es el corneal, conjuntival, nasopalpebral, superciliar, acá está el corneal, el supraciliar. Las alteraciones, van a haber alteraciones del gusto,
ya son de distintos tipos, se llama hipogesia o agesia, a la disminución o abolición respectiva del gusto de los 2/3 posteriores de la lengua. Existen otras alteraciones del gusto, como paranojos también, o también habría paragencia o gusto diferente. La integración sindrómica, yo voy a tener dos tipos de parálisis, como les he dicho. Si mi paciente no logra arrugar la cara, es una parálisis, no logra arrugar la frente, es una parálisis facial periférica. Cuando yo tengo un paciente que sí arruga la frente, es una parálisis facial central. Y aparte, pues yo voy a observar asimetría facial, la gostalmo, epífora, cianorrea y el signo de Bell. Acá igualito, hay un problema en lo que es en mi cara derecha, ¿no? Y los síntomas son diversos, el signo del fumador de la pipa, cuando sopla se escapa todo el aire, hay hipoxialia, hiperacusia doloroso. La parálisis facial central, mi paciente sí es capaz de arrugar la frente, y acá tenemos un dibujito que ya integra. Cuando la afectación es total, es una parálisis facial periférica, y cuando la afectación es solo de la hemicara inferior, es una parálisis facial central. El octavo par es el vestíbulo coclear, tiene funciones muy diferentes. El coclear lleva la audición y el vestibular, que es importante para el equilibrio. El núcleo va a estar en la protuberancia, y también el núcleo vestibular es vulvar. Desde allí parten los fascículos hacia la médula, cerebelo y corteza. Y tenemos, bueno, ahí el núcleo vestibular. El nervio auditivo emerge del bulbo debajo del séptimo par y penetra por el conducto auditivo interno, separándose en dos ramas. Una rama coclear que se va a dirigir al ópano de Corti, y una rama vestibular que se dirige por el utrículo del sáculo y conductos semicirculares. El nervio coclear tiene a su cargo la percepción de los sonidos y el nervio vestibular el equilibrio. En la rama coclear, bueno, le hacemos al paciente oír diferentes sonidos, como la presencia del teléfono, timbre, presencia también de tinitos o acúfenos, y también la percepción de sonidos si son con tonos agudos o silbidos. Y también no dejar de lado las alucinaciones auditivas, que cuando las hay, primero pienso en la causa psiquiátrica que en la neurológica. En el examen físico podemos usar el diapasón para hacer las pruebas otorrinolaringólogas de Weber, Rinner y Swabash. Entonces puede haber hipoacusia o anacusia, puede haber, en el caso del vértigo, inestabilidad o alucinación rotatoria. Debo evaluar la coordinación estática, debo evaluar la marcha, debo evaluar alteraciones de la marcha. Y entre las pruebas que yo puedo usar para evaluar el nervio vestibular, puedo usar el test de Badani, que es colocarme yo al frente con los brazos extendidos y tratar de unir los dos dedos. Si hay una desviación hacia un lado opuesto al examinador, decimos que con seguridad hay un daño del nervio vestibular. La otra maniobra es la Di-Folpi, que yo trato de girar a mi paciente sentado 45 grados la cabeza. Luego hago un movimiento rápido para acostar a mi paciente y que la cabeza cuelgue entre 15 a 20 grados, y veo si hay nistagmus. El Babinski Well es que yo le pido a mi paciente que camine hacia adelante y hacia atrás 5 pasos. Y bueno, como ustedes ven, no lo logra hacer adecuadamente, ya que va dibujando una estrella que se conoce como estrella de Babinski. El test de Gutenberg se hace con los ojos cerrados, se le pide al paciente que marche en el mismo lugar donde esté parado, y si hay una desviación de 45 grados, también la prueba positiva es hacia el lado afecto. En la prueba de Romberg, igual, paciente con los brazos a los costados, y también yo si veo un balance hacia un lado, ya digo que es positiva. O también le pido a mi paciente que camine en línea recta, o que él camine en línea recta, y también si la prueba es positiva se va a ir hacia uno de los lados. El nistagmo se va a identificar con los oculomotores, y también debemos diferenciar en
en un síndrome vestibular central y en uno periférico. No olvidar que en el central siempre va a ser abrupto, no hay historia de que haya tenido episodios previos y generalmente cuando hay problemas de la AICA, que es la arteria cerebelosa anterior-inferior, hay también hipoacusia. El noveno par es el glosofaringio, que se va a originar en el núcleo ambiguo, que es común al 10º y el 11º. Las fibras sensitivas inervan la porción superior del bulbo, desde donde salen como un solo tronco. Luego atravesan el agujero rasgado posterior y se distribuyen por la orofaringe y la lengua. Es un nervio mixto, motor, sensitivo, sensorial, neurovegetativo. Su función motora la ejerce sobre los músculos de la orofaringe. Da la sensibilidad a la parte posterior de la lengua. Y también proporciona el gusto al tercio posterior de la lengua por debajo de la B lingual. Referido a su función neurovegetativa, regula la secreción parotidia. El paciente en la evaluación semiotécnica puede referir que cuando toma agua hay salida de la misma por las fosas nasales acompañada de tos. El examen físico nos va a estudiar la motilidad, sensibilidad orofaringea, reflejos, y la motilidad le pedimos al paciente que diga así como estaría. Alteraciones de la motilidad. La parálisis del glosofaringeo presenta manifestaciones entremezcladas con las del 10º par. Dificultad en el primer tiempo del glotorio, en especial cuando ingiere líquido. Falta de reflejo velo-palatino cuando el paciente dice A, la úvula se desvía hacia el lado sano. El reflejo evaluar es el nauseoso y el faringeo. Y la sensibilidad corresponde a la mucosa orofaringea y al tercio posterior de la lengua. El gusto se evalúa por detrás de la B lingual. El estudio de alteraciones son similares a las vistas por el 7º. El 10º par es el neumogástrico, que origina en núcleos del cuarto ventrículo, sale del bulbo y tiene un largo trayecto periférico. En el cuello da ramas sensitivos faringios y sensitivos motoras para la laringe. Es un nervio mixto sensitivo motor para la faringe y laringe y tiene a su cargo la motilidad de las cuerdas vocales. En lo neurovegetativo lleva la inervación parasimpática a los pulmones, corazón y tracto digestivo. Semiotecnia, en un estudio clínico habitual, también se le pide al paciente que diga, en el caso de una parálisis hay una disfonía y voz pitonal. El reflejo velo-palatino está ausente. El 11º par tiene su origen en estructuras propias o compartidas con el 10º y están ubicadas en la médula e inervan al músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Es un nervio motor que tiene a su cargo los movimientos del cuello y del hombro. Elevar el hombro sobre todo, ¿no? O también podemos poner la mano sobre la mejilla y pedir al paciente que haga el movimiento contrario. También pedir que eleve los hombros, ahí estoy evaluando el trapecio, y alteraciones del nervio espinal, lo más característico es su parálisis. El 12º par, que es el hipogloso, tiene un origen vulvar. Sus ramas periféricas inervan los músculos de la lengua. Es un nervio exclusivamente motor, tiene a su cargo la motilidad de toda la lengua. El paciente puede referir problemas con la masticación, deglución y se acompaña de disartria. Para el examen físico, primero se realiza la inspección pidiendo al paciente que saque la lengua y la mueva hacia todos lados. Luego se realiza la palpación que nos permite conocer el tono y el grafismo. Y al final se le pide al paciente que empuje fuerte con la punta de la lengua a los carrillos para medir la fuerza de la lengua. Las alteraciones del 10º par son la parálisis del hipogloso que va a producir hemiatrofia, fasciculaciones y pérdida del tono muscular del lado afectado de la lengua. La punta se desvía hacia el lado paralizado por la contracción del gemigloso sano y cuando yace en la cavidad vocal se desvía hacia el lado sano. ¿Cómo están? Bueno, esto es un resumen de todos los nervios porque en realidad es un montón y bueno, ahí acabamos. Bueno, el grupo anterior les puse este caso de que era un paciente varón de 52 años que no puede, dice, que no puede mirar hacia arriba, hacia abajo, ni hacia adentro, en el ojo derecho. Y por regla general, yo sé que todos estos movimientos los hace el tercer nervio craneal
Y el hecho de no poder, o sea, que sea el ojo caído, se conoce como tosis palpebral, yo voy a saber ya que mi lesión va a ser una oftalmoplegia del tercer nervio craneal derecho. Y si hay una hemiparesia contralateral, ese síndrome se conoce como síndrome de Weber, que es un síndrome nuclear. Mis causas más frecuentes van a ser un SB isquémico o hemorrágico, la etiología va a ser aterotrombótica o cardioembólica y mi localización anatómica de la lesión es en el mesencéfalo, sobre todo a nivel del nacimiento del niño. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Parece que no hay preguntas, doctora. Bueno, ya también estamos cerca de Navidad ya. Ya, chicos, entonces nos estamos viendo ya con ustedes, ¿no? Pero igual que pasen una bonita Navidad, aprovechen el viajar, pasen la bonito y esperemos pues que el otro año todo siga mejorando para todos. Un abrazo, chicos. Muchas gracias, doctora. Feliz Navidad también para Feliz usted. Navidad, igual. Un abrazo. Y por favor, me pasa sus clases del día Te de las hoy paso y ahorita porque si no, sí, ahorita me olvido. sí, porfa. El de sistema extrapiramidal y el de hoy día, porfa. No, pero la de la vez pasada sí te la he mandado a tu Ah, WhatsApp. cierto, 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 disculpe. La de Ya esta me clase voy. nada más. Sí, sí. Sí, 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 yo no, me puse el día. Ujú, sí, doctora. Ahorita te vayas. Ya te la envié. A ver, ¿me confirmas? Todavía no me llega nada, doctora. Te puse Oli. Mm, sí, ya, el Oli sí me llegó, doctora. Pero supongo que está demorando un poquito el archivo. Listo, doctora, ya me llegó. Ya, Gracias. perfecto. Entonces nos estamos viendo. Un abrazo. Ujú, felices fiestas, doctora. Hasta luego, cuídese.